Bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo, parte 2. Estamos hoy en la clase número 38. En la clase pasada empezamos la Semana Santa, la última semana de la vida de Cristo, y cubrimos los eventos de domingo y lunes. Hoy queremos tocar 3 capítulos de Mateo, como Mateo 21, 2 y 3, y partes de otros evangelios también, para discutir otros eventos de estos 2 días de martes y miércoles. Entonces les invito a abrir sus Biblias a Mateo 21, donde vamos a seguir, donde dejamos el otro día, en versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Una historia bien sencilla que destaca que realmente lo que cuenta es la obediencia, no las palabras. Porque los fariseos parecían ser buenos de palabras, de entrenamiento, de puesto, parecían ser los obedientes a Dios, y las prostitutas y los publicanos de palabra, de apariencia, parecían ser malos, pero fueron ellos al final que respondieron y se arrepintieron, ¿no? Y entraron al reino delante de los fariseos. Ahora, si vamos a la parábola siguiente, empezando en 33, hay una conexión estrecha con la parábola de los 2 hijos, porque otra vez vemos los que deben saber la verdad y obedecer, pero se ve que no lo hacen. Entonces, poniendo ya la primera foto aquí de parte para ilustrar esto, dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Primero miramos el contexto de un viñedo aquí en este tiempo de Cristo. Esta torre de vigilancia
es de un pueblo cerca de Jerusalén hoy en día, donde han recreado un pueblo de los tiempos de Cristo. Se llama Yad Hashmona. Esta es la torre de atalaya o de vigilancia. Hay un lagar bizantino, o sea, de los siglos 3 y 4 después de Cristo. Se ven aquí que ponen las uvas aquí arriba, y después las pisan descalzos para sentir las semillas y no aplastar las semillas para dar un agrio sabor al vino. Y después, cuando estén aplastadas las uvas, sale el jugo, viene aquí abajo donde lo colectan para hacer vino después. Este es otro lagar en el mismo pueblito que mencioné. Otra vez un lugar para aplastar. Y aquí esto también es otra forma de aplastar las uvas y sacar el jugo. Este es un viñedo cerca de la ciudad vieja de Laquis, que era del tiempo de David y los reyes después. Se ven aquí las ramas y las uvas, y aquí vemos ya la cosecha de uvas que está cerca. Bueno, en esta historia vemos la preparación del dueño para hacer todo, la torre, lagar, etc. Y vemos que en la historia los inquilinos no solo trataron mal a los representantes del dueño, sino que empezaron a pensar que si mataron al hijo, podían apoderarse del viñedo. Y yo no sé si eso fue algo que pasaba en ese tiempo, pero me parece tonta esa idea de pensar que si matamos al hijo del dueño, pues ya la propiedad es nuestra legalmente, y tal vez no pensaron legalmente. Pero de cualquier forma era tonta la idea, sabiendo que el dueño todavía estaba vivo. No pensaban bien. Entonces vemos cómo es paralela esta historia a toda la historia de Dios, los profetas y finalmente el Hijo de Dios Jesús que viene, y cómo obraron mal por siglos y siglos, eran tercos, rehusaron la autoridad del dueño Dios, y finalmente piensan que si pueden matar a Cristo, van a salvar a su nación, cuando realmente es la matanza de Cristo que logra la salvación de la nación, pero no de la forma que ellos piensan. Y miren que en esta historia, que tiene un cambio al final, cuando habla del hijo matado, bueno, normalmente si eso pasa, pues el hijo queda muerto, viene el dueño y castiga a los obreros. Pero ¿qué tal si en la historia el hijo matado ya resucita? Y después viene el dueño Dios con su hijo Jesús y enfrenta a los fariseos. Entonces, ¿qué van a hacer? Normalmente, pues, vendría castigo. Normalmente ya no vivirían más esos líderes. Pero en este caso, ¿qué pasa? Cristo resucita, vuelve y empiezan a predicar en la iglesia, la ciudad, en todo el mundo, la gracia de Dios hacia todos, empezando con los líderes que mataron al hijo del dueño. Y es interesante este contexto de la semana, porque ya estamos en martes o miércoles, y en 2 días van a arrestar a Cristo, o en 3 días va a estar muerto el Hijo de Dios, pero no saben que en 5 días ya resucitará esa persona que mataron. Así que llamativo todo eso. Bueno, sigamos con otra parábola que tiene que ver también con la relación que tiene el rey o el dueño con los líderes del pueblo judío. Empezando en Mateo 22:1, dice: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas,
y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, vemos, si recordamos las parábolas anteriores, vemos que esta es parecida a otra parábola de la cena. Tenemos invitaciones, tenemos el rechazo de las invitaciones por el primer grupo, las excusas que ponen, comparten la actitud. Versículo 5 dice: ellos sin hacer caso, como si no fueran importantes. Versículo 8, los invitados primeros no lo merecían, y realmente ningún invitado se lo merecía. Versículos 9 y 10, el rey vuelve a invitar a los demás que no merecían, pero que sí respondieron. Entonces, son parecidas hasta ese punto. Después, Cristo agrega otras diferencias importantes, otra vez en el contexto de esta última semana, recordando lo que va a pasar en 3 días con su propia muerte. En versículo 6 habla de cómo los siervos en esta ocasión no solamente fueron rehusados, fueron matados, atacados y matados, ¿sí? Y uno se pregunta si Cristo levanta o sube el nivel de amenaza y de peligro, sabiendo que ellos mismos tienen planes para matarlo, y si ellos lo hacen, pues son consecuencias serias también para ellos si no aceptan a Cristo. Y después, en versículo 7, dice que el rey mandó a sus soldados para matar a los que atacaron a sus siervos. O sea que, cuidado, hay consecuencias severas. Ya se puso todo más serio en esta historia. Y después, en versículos 11 al 13, habla del hombre que no está vestido de boda. Y esto tal vez es una referencia a Sofonías 1:8. Entonces, quiero invitarles a ir conmigo a Sofonías 1. Y es un contexto de un sacrificio especial para Dios. Pero después los que tienen que venir a festejar el sacrificio con Dios no se portan como deben. Miren en versículo 8, dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, una referencia tal vez a adoración pagana, saltando ahí la entrada como los filisteos, los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. O sea que esta referencia de líderes de Israel, príncipes, que en el día del sacrificio a Jehová, ¿cómo se visten? Visten con vestido extranjero, o sea, vistiéndose para adorar a otros dioses y haciendo cosas que honran a otros dioses y cosas malvadas como robo, engaño y acciones de alabanza a otro Dios. Entonces, tal vez esto del hombre no vestido de boda es una referencia a algunos que deberían estar portándose, vistiendo cosas como seguidores de Dios y están portándose como seguidores de ídolos o dioses falsos. ¿Okay? También algunos pensaban que la costumbre de vestirse de boda se refería a algunas casas donde el rey o el dueño de la casa que daba la fiesta también proveía la ropa que quería que los invitados usaran. Y si es el caso, es aún más entendible la reacción del dueño, porque al no usar la ropa que le da,
está mostrando una falta de respeto muy grande hacia el dueño de la casa, ¿sí? Y si miramos en la Biblia, hay varios ejemplos de pasajes donde habla de la ropa que Dios nos da a sus seguidores. Por ejemplo, Isaías 61:10, si vamos ahí brevemente. A ver, déjenme sacarlo mejor aquí. Dice, y en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, de Yeshua. Me rodeó con manto de justicia, Cristo es el justo, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? Otra vez muchas referencias conocidas. En también Romanos 13:14, Gálatas 3:27, habla de estar vestido de Cristo, la justicia de Cristo. Y en Apocalipsis 19:8, el lino fino son los actos justos de los santos. O sea que varias formas que habla de la ropa que Dios nos da, empezando con la justicia de Cristo y terminando con los hechos justos que Él nos ayuda a hacer. Otra vez una referencia de si somos fieles a Dios, vamos a vivir como Dios quiere y vestirnos con su justicia. Algunas cosas muy interesantes aquí. Bueno, la próxima cosa que quiero comentar es que esta idea de muchos son llamados y pocos escogidos, ¿sí? Versículo 14, muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, la palabra para llamados en griego es kleitoi, y la palabra para escogidos es eklektoi. O sea que suena igual, hay casi juego de palabras aquí. Parecen significar lo mismo, ¿sí? Llamados, escogidos, pero realmente hay una diferencia importante, que en el segundo caso de los escogidos hay un elemento de compromiso, que si uno quiere ser escogido, tiene que responder a la invitación. ¿Qué es lo que pasa con estos que rechazan a Dios? Ellos no aceptan, fueron llamados, pero no aceptaron la invitación. Y hasta el hombre que aceptó la invitación y apareció, no aceptó la ropa, entonces tuvo que ser echado, ¿sí? Entonces la diferencia entre llamados y escogidos es importante. Ahora, hay una enseñanza calvinista de la iglesia de Calvin, donde enseñan que solamente van a ser salvos los que son escogidos, ¿sí? Y usan pasajes como este y pasajes como Efesios 1 para decir, mira, Dios elige a quien quiere salvar. Si eres en ese grupo, vas a querer ser salvo y no puedes perder tu salvación. Y si no estás en este grupo, no vas a querer ser salvo, o aun si quieres ser salvo, no es posible. Dios ya decidió. Vemos que en esta historia dice que muchos son llamados, y de hecho Juan 3:16, para todo que cree, ¿sí? La idea es que la invitación está abierta a todos, dignos o no de la invitación, pero para ser escogidos, para poder entrar en la boda, para poder entrar en el cielo, uno tiene que responder a la invitación. Igual es Dios que nos salva, ¿sí? Es su gracia, es el acto de Cristo en la cruz, es su perdón que nos da, todo viene de Dios, pero debemos responder, ¿sí? Entonces, esta historia enfatiza esa diferencia importante. Muy bien. Bueno, otra historia que sigue después en Mateo es en versículo 15 en adelante, la historia de los impuestos, ¿sí? Y estas preguntas vienen en el contexto del templo. Cristo está en el templo enseñando, hay mucha gente alrededor. Algunos ven estas preguntas, las que hemos visto hasta ahora y las que veremos, como desafíos a la autoridad de Cristo. Y por un lado, tal vez lo son. Seguramente la actitud de los que dan las preguntas es mala a veces, quieren atrapar a Cristo. Por otro lado,
en la cultura judía, especialmente entre rabinos, la mejor forma de mostrar respeto a un rabino era escucharle y después cuestionarle. O sea, para probar su enseñanza, para aprender más de él. Y si la gente respondía con preguntas, realmente indicaba respeto. Si un rabino no respondía a otro rabino, si era apatético, fue un insulto grave, porque decía, él ni merece mi atención, ni voy a cuestionarle nada. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a Cristo enseñando y recibiendo preguntas y respondiendo, significa que muchos le respetan, a pesar de no estar de acuerdo, muchos respetan a él como rabino, que es interesante en esa parte cultural. Bueno, seguimos en versículo 15 de Mateo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y eso fue típico también de halagar al rabino antes de preguntarle algo. 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradle la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Bueno, vemos que la intención de algunos en estos es atraparle, pero otra vez una respuesta sabia como en Juan 8 con la mujer agarrada en adulterio. Y la pregunta realmente no tiene que ver con impuestos en sí, o sea, como nosotros pensamos en impuestos al gobierno, cierto porcentaje de la entrada que recibimos o impuestos con un producto como IVA, no es ese tipo de impuesto. Tiene más que ver con la idea de tributo y es bien traducido aquí, kensos en griego, tributo, o sea, tiene que ver con la lealtad de uno. ¿Y qué significaba eso? ¿Cómo se mostraba esa lealtad? Vemos aquí varias monedas, esto de César Octavio, un poco antes del tiempo de Cristo. Después tenemos el tetradracma de Augusto, de plata, también unos años antes de Cristo, pero nos interesa porque es tetradracma que vemos en la historia del pez con la moneda en su boca, Mateo 17, es un tetradracma, tal vez no de esta misma, pero de 4 dracmas. Después tenemos a Augusto deificado, y esto sí nos interesa un poco más, porque miren el año 14 después de Cristo, o sea que cuando Cristo tiene tal vez 20 años, tal vez está acercándose a prepararse para su ministerio en 5 o 7 años más, y esta moneda podría haber estado en circulación en el ministerio de Cristo. Él podría haber visto esta moneda fácilmente, o sea, este tipo de moneda, no esta misma. Después tenemos otra que es Augusto deificado, aquí también, y vemos más detalle de lo que tenemos, las palabras y algunos símbolos de Augusto. Y después otra moneda que saqué una foto de un cartel en Tiberias, en el mar de Galilea, que es una moneda con Cristo, Jesucristo, Rey de Reyes. Y vemos aquí el lado izquierdo, las palabras en griego, diciendo eso, Jesucristo, Rey de Reyes. Y después una imagen de Cristo. Y uno dice, ¿de quién fue esta moneda? ¿Cómo consiguieron esta? ¿Quién hizo esta clase de moneda? ¿Fue de un grupo de cristianos y tal vez usaron esta moneda como su moneda personal entre los cristianos, los creyentes en él? Y otra pregunta aún más fascinante, si pudiéramos discernir más la cara de esto, sería parecida a la cara de Cristo. Tenemos aquí una representación de la cara de Cristo. Es llamativo, ¿no?
pero no podemos saber con certeza eso. ¿Okay? Entonces, quiero hablar un poquito de esta idea un poco más de qué preguntaban y por qué era importante esta pregunta. ¿Okay? Hay una palabra aquí en hebreo, tselem, significa imagen en hebreo. Tselem es cualquier representación de una deidad, sea de madera, de piedra, metal, tallado, o sea, lo que fuera, moldeado, es un ídolo, básicamente, es una representación de una deidad. Y el tselem revela algo de la naturaleza y el carácter de la deidad. De hecho, muestra parte de la presencia de Dios. Entonces, cuando uno ve un tselem de cierto Dios, cuando uno muestra respeto hacia el tselem, pues es respeto hacia Dios. Y cuando uno falta respeto al tselem, falta respeto al Dios. ¿Ok? Y en esto, tal vez hemos peleado un poco con los católicos, porque algunos parecen tomar los iconos o reliquias, crucifijos, etcétera, tan seriamente que creen que es la presencia misma de Dios, que no representa la presencia, es la presencia y que tiene en sí algo de magia o poder. Tal vez no muchos llegan a ese extremo, pero tal vez otros sí. Y en eso diferimos con ellos porque creemos que como mucho, como máximo, un crucifijo o reliquia nos recuerda algo acerca de Dios, ¿sí? Entonces nos puede enfocar un poco más en algún aspecto o faceta de Dios, alguna cualidad de Dios, y en sí es útil. Pero ya cuando empezamos a pensar que esto es Dios mismo o hay magia o poder en este objeto, ya es más difícil aceptar. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Dios acerca de los tselem? Dios dijo que no debemos tener ningún tselem, ninguna representación física de Dios. Por eso los judíos no tallan cosas, no hacen ídolos, por supuesto, no dan imágenes de pájaros, animales, nada. O sea que solamente tienen a Dios. Y para Dios, el único tselem que es permitido somos nosotros. Porque en Génesis 1, Génesis 5, Génesis 9, 3 veces habla de que el hombre está hecho a la imagen, al tselem de Dios. Y que Dios está orgulloso tener su tselem caminando, hablando, viviendo aquí en la tierra. Y cuando Dios quiere mostrarle a alguien cómo es Él, uno puede mirar a cualquier ser humano y ver algo de Dios. Claro que muchos tselem, todos somos imperfectos, no siempre nos portamos como Dios, pero Dios pone su tselem en nosotros. ¿Sí? Hay mucho más que podríamos decir de lo que significa estar hecho a la imagen de Dios. Entonces aquí en el monte del templo tenía que ser un lugar libre de cualquier tselem, porque estamos con Dios, no debemos tener tselem. Entonces, cuando Cristo le pregunta a alguien, ¿de quién es esta imagen? Y pide la moneda, y se la dan, Cristo los ha atrapado realmente, porque producen una moneda con tselem, y esta tselem no debe estar en el monte del templo. Así que tal vez por eso les llaman hipócritas. Me preguntan esto y están llevando un tselem aquí en el monte del templo. Ustedes están quebrando la ley, ¿sí? Entonces, aquí el asunto es si debemos pagar tributo con esta moneda al César o no. Y si usamos la moneda para pagarle a César, ¿qué estamos diciendo o no con esto? ¿Ok? En los varios grupos que hemos estudiado de los judíos, tienen varias respuestas a esta pregunta, por supuesto. Los herodianos, los que están con Herodes el Grande, dicen que sí, debemos pagar el tributo al César para evitar problemas. Y ellos van a decir eso porque quieren poder. Los saduceos son más religiosos por un lado, pero son títeres igual de los romanos. Les interesa más
el poder, la riqueza. Entonces ellos también querían pagarlo para mantener su poder. Los fariseos no estaban de acuerdo y tenían varias formas de contestar. ¿Okay? Decían que si pagamos la moneda a César, estamos diciendo que somos fieles a César, más que Dios, y no queremos decir eso, ¿no? Ahora, los tradicionalistas dijeron que uno no podía comprar esa moneda. De hecho, los celotes decían que si uno compraba esa moneda, que iban a matarte, porque no querían ninguna demostración de fidelidad a ningún otro líder fuera de los judíos. ¿Okay? Y Hillel, uno de los rabinos, decía algo interesante. Él tiene un pasaje de Jeremías 27, 5 al 7, y resumiendo dice que Dios creó el mundo y Él puede dar cualquier cosa a cualquier persona. Pues se dio el mundo, Dios, a Nabucodonosor en su momento, y entregó el pueblo judío, le dio poder y autoridad en todo el mundo. Entonces dice, bueno, si Dios quiere dar poder y todo a un rey, pues Dios puede hacerlo. Entonces Shammai agrega que si pagamos los impuestos, el tributo, pues solamente estamos devolviendo a los líderes, los reyes, emperadores, lo que Dios ya les dio. Y eso tiene sentido un poco cuando vemos Romanos 13, donde Pablo dice que toda autoridad que existe ha sido establecida por Dios. Entonces, si pagamos tributo o impuesto, estamos devolviéndoles lo que Dios ya decidió darles. ¿Ok? Ahora, miren esto aquí. Es otra moneda y es de Tiberias, que es otro emperador. Y dice la frase, dicen las palabras aquí, es el hijo adorado de un Dios adorado. Okay, esta moneda dice que César es de Dios, es Dios. Entonces, cuando Cristo dice dar a César lo que es de César, él cita a Hillel, Jeremías también, y él implica con esto que César no es Dios. O sea que Dios está aquí, el rey está aquí, Dios dio al rey lo que él quiso dar. Entonces, si estamos dándole algo otra vez al César, pues estamos diciendo, él no es Dios. Dios está aquí y damos a César esto, pues no es Dios. ¿Tiene sentido? ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos dar a Dios? Pues si damos la imagen, el tselem de César a César, está bien. Pero hay que dar el tselem verdadero que Dios creó a Dios. ¿Qué pide Cristo entonces? No se preocupen con monedas. Preocúpense más por entregarse totalmente a Dios. Porque la imagen de Dios está en y sobre ustedes. Y ustedes necesitan entregarse 100% a Dios. Solamente así pueden pagar ese tributo eterno que Dios merece. Así que otra forma de pensar de esta pregunta. Muy bien, espero que eso haya sido claro. Siguiendo pues, vamos en Mateo todavía, empezando en versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y yo estoy preguntando, ¿qué hizo esta mujer a 7 hombres? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ahora, los saduceos, según esto, son los que no creen en la resurrección. Entonces, con esta pregunta, están tratando de mostrar cuán ridículo es esto de la resurrección. Que si en el cielo tendríamos que contestar este tipo de pregunta, tendremos esos casos
qué tonta es la idea de la resurrección y la vida eterna. Entonces piensan que han atrapado a Cristo con esta pregunta. Entonces respondiendo, 29, Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que estos hombres están vivos todavía, pues hay una resurrección y una vida eterna. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, esta pregunta es interesante, parcialmente por la respuesta que Cristo da, pero también por lo que revela acerca del cielo. Y Cristo dice, mira, las cosas no serán iguales en el cielo. Si no habrá bodas, la gente no recibirá y dará en el cielo como hacen aquí. Porque en el cielo la relación matrimonial será reemplazada por Cristo y la iglesia, que todos juntos formamos la novia de Dios, de Cristo. Y en el cielo esa relación será la más importante. Bueno, sabemos que es algo confuso, no sabemos cómo millones o billones pueden ser juntos la novia de Cristo. Obviamente Dios cambiará algunas cosas, pero siempre Dios hace algo espectacular, entonces será bueno, sea lo que sea. Bien, es un pasaje un poco difícil y admito que no entiendo totalmente todo el pasaje. Bueno, siguiendo ya con capítulo 23. Ya esto se llama los 7 ayes de los fariseos. Y quiero recomendarles un video aquí, que si no lo han visto, es el video de Mateo, ¿sí? Por esta gente, la Biblia visual. Esto dice que está en inglés, pero realmente tiene audio en español también. Y es el puro texto de Mateo actuado y bien filmado. Es la versión Reina Valera, me parece. Y uno puede verlo de capítulo 1 al 28 de Mateo. Y realmente es muy interesante. Les recomiendo seriamente ese video si pueden encontrarlo. Creo que partes de este video, por lo menos, están en YouTube. Entonces, si hacen la búsqueda de la Biblia visual en YouTube, Mateo 23, tal vez verán esto y otros pasajes del video. Y esta misma gente hizo también un video así de Hechos, ¿sí? Hechos leído y filmado, actuado bien. Muy bien, entonces voy a ir leyendo y comentando sobre la marcha en esta historia. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y aquí vemos el asiento de Moisés de Corazín, la sinagoga que vimos antes, que era la costumbre de leer la ley el día sábado en la sinagoga y después sentarse en el asiento de Moisés con la autoridad de Moisés para enseñar. ¿Ok? Así que todo lo que os digan que guardes, guardadlo y hacedlo. Entonces aquí tenemos un hombre de Ibit leyendo la historia de Lucas 4, que habla de Cristo sentado ahí. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias aquí. Miren aquí estas cajas que son filatelias o tefilín, como hablamos con las escrituras adentro, que ponen en la frente y en la mano para recordar la palabra de Dios en la frente, en la mente, en las acciones aquí. Dice, se ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas,
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí está hablando de un par de principios. Primero, que la actitud de los líderes, en vez de buscar elogios y atención, deben ser humildes para servir, y así serán enaltecidos. Pero otra cosa aquí, es algo confuso cuando dicen que no debemos llamar a nadie padre o rabino, etc. Uno dice, pero tenemos padres y tenemos maestros. ¿Y cómo es que no vamos a llamar a nuestros propios padres padre? Es un poco como el pasaje donde Cristo habló de aborrecer al padre, a la madre, a los hijos, etc. O sea, la idea no es que deben aborrecer, la idea es preferir menos, ¿sí? Que Dios y Cristo deben ser primero y después la lealtad y el amor para con los demás. Y aquí es lo mismo. Claro que quiero llamar a mi padre, padre, y mis maestros que respeto, maestros. Y no hay nada malo en eso. Pero cuando estamos buscando enaltecer a alguien como la máxima autoridad, padre, rabino, etc., pues queremos darle ese puesto a Dios. Y nadie debe ocupar el puesto que tienen Dios y Cristo ahí. Creo que ese es el sentido. Así respetamos a la gente, como Pablo dice, den honor a los que merecen el honor. Pues lo hacemos, pero reservamos el primer puesto para Dios y Cristo. Bueno, siguiendo aquí, en 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Miren aquí que estos versículos tienen los primeros 3 ayes, y tienen que ver con cómo los fariseos tratan a sus seguidores o prosélitos, ¿sí? Que les dificultan todo, que les roban totalmente, y que al final les hacen 2 veces más merecedores del infierno, o dicen en otra versión, doblemente hijos de infierno que ustedes. Wow, qué condenación. Y nos hace preguntar, pues, qué tipo de líderes, maestros, ministros somos. Si nosotros estamos ayudando a la gente a seguir a Cristo, si estamos imponiendo las reglas que no tienen que ver con la Biblia, son tradiciones, no tienen importancia, o si estamos usando a la iglesia para recibir dinero y beneficios para nosotros, cuando realmente hay más necesidad de otros en la iglesia. Y si la gente, después de seguirnos a nosotros, si están más lejos de Cristo que antes, ¿sí? ¿Qué condenación sería si después de enseñar y vivir con ellos, ellos terminan más lejos de Cristo a causa de nosotros? Qué terrible sería eso. Bueno, siguiendo en 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos,
Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y aquí vemos que los ayes 4 y 5 les hablan de guías ciegos. Realmente no disciernen lo más importante, ¿sí? Hablan de lo externo y descuidan lo interno, ¿sí? Lo esencial, lo que es más importante. Y noten aquí que Cristo no quiere que dejen de observar la ley. Él dice, no tienen que ignorar lo externo, pero tienen que cuidar bien lo interno primero. Y la referencia aquí de Miqueas 6:8 dice, ¿qué es lo que el Señor les pide a ustedes? ¿Sí? De hacer justicia, de caminar con humildad, de amar a Dios. Esa es la esencia de la ley. No se olviden de eso al obedecer lo externo. Después, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Y miren aquí otra vez, siguiendo con esta idea del externo, lo interno, están sucios por dentro. Y después aquí, en 29 al 36, escuchen la condenación que da a ellos y les acusa a ser iguales a los profetas que vivían antes, y por eso serán responsables ante Dios del castigo que viene sobre ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y esto, cuando habla de las tumbas blanqueadas, está enfrente del Monte de Olivos. Es el templo, el Valle de Cedrón y después el Monte de Olivos. Y en ese monte está este cementerio que les mostré antes y que ahora más de cerca. Uno piensa, ¿será que Cristo apuntó hacia este cementerio y decía, ustedes son justo como esas tumbas que están ahí? Al pensar de la actitud de Cristo en este pasaje, realmente está enojado. Es una de las veces que se enoja más que nunca, ¿sí? Por la actitud de ellos y sus acciones
hipocríticas. Pero también no debemos olvidar que a la vez Cristo sintió una tristeza tremenda, como esa gallina buscando a sus pollitos, ¿sí? Y yo creo que mezclado con el enojo eran lágrimas de tristeza, que quiso salvarles. No quiso nada malo para ellos. Él quiso que les obedeciera, pero ellos no quisieron. Entonces ya termina tal vez con lágrimas en 37 al 39. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así termina las últimas palabras públicas de Cristo en Mateo. Después de esto, habla con sus discípulos en los próximos 2 capítulos, la cena final en 26 y en 27 ya va a la cruz. Entonces, ¿qué capítulo más fuerte para entender la actitud de Cristo, de los fariseos y, tristemente, de muchos todavía hoy en día? Bueno, hay un par de historias más cortitas que vamos a ver. La ofrenda de la viuda, todavía estos son historias que ocurren los días martes y miércoles. Entonces vamos a Marcos, capítulo 12, Marcos 12, 44. Marcos 12, 44. Y la historia bien conocida de la viuda y las 2 monedas. Perdón, estoy llegando. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos lo que es una moneda de estas, de las blancas. Es la moneda más pobre, sin mucho valor para nada. Se ve que hasta ni fue formada muy bien, no tuvieron mucho cuidado en hacerlo, ni es redonda. Tiene una imagen, pero ya casi borrada la imagen. Hay muchísimos de estos que han encontrado cerca de Jerusalén y no sabemos siempre de cuándo. Tal vez esta es parecida a las monedas de la viuda. Una vez un chico en el Monte de Olivos me ofreció, dice, por favor, ¿quieres comprar una moneda original del tiempo de Jesús? Una moneda, $20. Digo, no estoy interesado. Dice, bueno, entonces 10 por $1. Pero tampoco, ¿no? Pero interesante. Hoy en día, si uno quiere, puede comprar inclusive en eBay, otros sitios, Amazon, esta cajita de madera de olivos de la ciudad de Belén, con 2 moneditas de la viuda por solamente $20. Interesante, todavía siguen las ofertas hoy en día. Y hablando de monedas, tenemos el precio de la traición y tenemos a Judas que arregla con los sacerdotes para traicionar a Cristo y le dan 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Y quiero darles un poco de contexto de esta historia de Judas y la traición, porque si vamos a Zacarías otra vez, Zacarías 11, empezando en 4, otra vez la historia es de un pastor con sus ovejas, ¿ok? Entonces Jehová dice a Zacarías, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. O sea que está buscando un cambio de pastores, los líderes malos que
no cuidan bien las ovejas de Israel. ¿Okay? Entonces dice que yo entregaré a los hombres, cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, asolarán la tierra, no los libraré de sus manos. O sea que se vengará con los pastores malos. Entonces Zacarías acepta la carga de apacentar las ovejas. Pero miren, son ovejas un poco raras, ¿sí? Apacenté, versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores, los malvados, en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Entonces está hablando de que Dios está rompiendo su pacto con el pueblo de Israel. Y miren aquí en 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. O sea que están básicamente despidiendo a Zacarías como su pastor. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Las ovejas no saben para emplear o despedir a su pastor, pero lo están despidiendo. Y miren aquí, y pesaron por mi sueldo 30 piezas de plata. O sea que las ovejas rechazaron al pastor, le dieron su sueldo para sacárselo de encima y eran 30 piezas de plata, la misma cantidad de que Judas recibe por traicionar a Cristo. ¿Okay? Entonces, un ejemplo histórico ya que se aplica a Cristo. Bueno, otro ejemplo histórico es en Jeremías capítulo 18. Si quieren ir a eso, Jeremías capítulo 18. Y es la lección del alfarero, donde Jehová manda a Jeremías a la casa del alfarero, ahí, y él tiene que mirar lo que está haciendo el alfarero en casa. ¿Ok? Entonces, la lección es, Dios es el alfarero y Israel es la vasija que el alfarero está haciendo. ¿Ok? Y versículo 5 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Israel. Entonces es una lección en la casa del alfarero, y la casa del alfarero está en el valle Hinnom, al sur de Jerusalén. Ok, si vamos a capítulo 19 de Jeremías, ya tenemos otra vez, dice, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y después proclama el mensaje de Dios. ¿Ok? Y habla de lo que ellos hicieron en el valle Hinnom, que hicieron sacrificios a dioses falsos. Fue ahí donde Manasés, por ejemplo, ofreció su hijo a los dioses paganos y murió su hijo, que era un lugar de idolatría total. ¿Sí? Ese es el valle Hinnom, a donde fue Jeremías con estos mensajes y donde estaba la casa del alfarero. ¿Ok? Ahora, si miramos aquí, pues, hay conexiones también entre esta historia y la historia de Cristo. En Mateo 26, versículos 14 al 16, las ovejas están hartos de su pastor, Cristo, y Judas lo vende por 30 monedas de plata. ¿Ok? En Mateo 27, 3 en adelante, Judas se da cuenta que lo que hizo estaba mal, entonces trata de devolver las monedas y las tira a la casa de Dios. ¿Ok? Que también eso ocurrió
que cuando estaban ahí con las monedas de plata, que tiró las monedas del sueldo del pastor al templo, a la casa de Dios. ¿Ok? Versículo 7 dice que usaron el dinero para comprar el campo del alfarero. O sea que cuando Judas devolvió las monedas, pues compraron el campo de la casa del alfarero. O sea, el mismo lugar donde ocurrió la historia de Jeremías 18 y 19. Y esta casa tradicionalmente se ha ubicado en la casa en el Valle Hinnom, aquí. Y ven aquí, pues, hablaba del Valle Hinnom en Jeremías, habla del Valle Cedrón y la Puerta Oriental, todo está aquí. Y en este valle aquí es donde estaba la casa del alfarero, donde fue Jeremías, donde los líderes compró el campo del alfarero con las monedas de Judas, y también, según Hechos 1, 18 en adelante, Judas viene después de devolver las monedas y se ahorca en este mismo campo, y se llama campo de sangre, la celda, campo de sangre. Entonces tenemos hoy en día este lugar, este es el Valle Hinnom, aquí, y aquí a la izquierda vemos lo que es el lugar tradicional para la muerte de Judas, donde se ahorcó en el Valle de Hinnom. Así que muchas conexiones siempre con el Antiguo Testamento que vale la pena mirar y estudiar más. Otra vez, mucho material, pero ojalá haya sido bueno para ustedes, que hayan aprendido mucho y cosas útiles para poner en práctica. Ya vamos a seguir con la Semana Santa, la última semana de la vida de Cristo, en la próxima clase. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima.